Buenos días, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta segunda mesa del Foro Cultura y Migración dentro del marco del segundo Encuentro Internacional de Cátedras Extraordinarias, que a su vez se inserta en el Festival Cultura UNAM. Y para la mesa de hoy, de esta tarde, Violencia en las Rutas de la Migración, contamos con la presencia de dos expertas en estos temas. Comenzaré presentando a Lucía Chávez, que es licenciada en Derecho por la UNAM, maestra en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica por la Universidad de Alcalá, es docente en la Universidad Tecnológica Latinoamericana, directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y además alguien que ha trabajado en la defensa de los derechos humanos desde hace ya muchos años. Lucía, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Y por otro lado tenemos a Fabienne Cabret, que nos acompaña. Ella es coordinadora de Defensa Integral, defensora de derechos humanos con maestría en lenguas extranjeras en Bretaña, Francia, con un posgrado en geopolítica en Île-de-France. Ha colaborado en organizaciones civiles en Francia, incluyendo ACAT, Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, en Francia y en México. Ha trabajado en casos de detención arbitraria, de tortura, trata de personas, así como violaciones derivadas de la contaminación del río Atoyac para el Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local. Es subdirectora en la Dirección General de Derechos Humanos y en la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Agencias de Atención Especializada de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Fabián, mil gracias por acompañarnos, porque además estás aquí ayudándonos a poder generar esta conversación que esperamos sea muy enriquecedora para todas y todos. Quizá, Lucía, te damos la palabra para que tú comiences y de allí construimos. ¿Sí? Súper, muchas gracias. Buenas tardes a todas, todos, todas. Mucho gusto estar aquí. Me gustaría empezar pues platicándoles un poquito qué hacemos en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que es la organización que tengo el orgullo de representar. Y en la COMI, porque es un nombre muy largo, entonces de cariño le decimos la COMI, lo que nos dedicamos es a investigar y a defender casos y causas sobre violaciones graves a derechos humanos. Y recientemente, más o menos, digo recientemente porque la organización lleva desde 1989 trabajando casos de violaciones graves a derechos humanos, y en el año 2014 abrimos dos nuevas áreas que justo tiene que ver con el tema que tratamos hoy, que es el tema de refugio, de solicitantes de refugio que vienen de Centroamérica, pero también de otras partes del mundo y de Sudamérica. Y también abrimos otra área de desplazamiento forzado interno, que tiene que ver también con estos fenómenos de movilidad humana, ¿no? En estas áreas lo que hacemos es investigación aplicada en derechos humanos, que es ver el fenómeno de la migración tanto interna como externa, con una óptica, con unos lentes de derechos humanos. Lo que nos hemos dado cuenta, que creo que será muy obvio para todas y todos ustedes, es que en realidad la óptica con la que la ven los gobiernos ha sido totalmente diferente, ¿no? La óptica con la que se ven los flujos migratorios es con una óptica enfocada en la seguridad nacional y en la seguridad pública, más que con una óptica enfocada en derechos humanos. Y bueno, hemos estado documentando casos, por ejemplo, de violencias, de violaciones a derechos humanos en contra de personas que vienen a México a solicitar refugio. Al año atendemos más o menos 500 asesorías de personas que están solicitando la calidad de refugiado aquí en el país, pero también atendemos a otras personas que solo pasan por el país porque quieren llegar a los Estados Unidos, ¿no? También atendemos ese tipo de casos, por ejemplo, cuando se trata de torturas o detenciones ilegales. Y por otro lado, en el tema del desplazamiento forzado interno, vemos esta parte de los flujos migratorios y enfocado mucho en el tema de la violencia, que me parece que ya no voy a redundar en ello porque ya lo tocaron en la mesa pasada mi colega Marce, que habló del tema del desplazamiento forzado, de cómo familias enteras se desplazan en el país. Actualmente, en un informe que estamos a punto de sacar,
hablamos ya de más de 350,000 personas desplazadas en el marco, en lo que va de la guerra contra las drogas, ¿no? Pero bueno, ya no voy a profundizar mucho en eso porque creo que fue tema de la mesa pasada. Regreso a la parte de la migración internacional. Aquí nada más tal vez, ya que les platiqué qué hacemos en la COMI, un poco también contextualizar cómo empieza la historia de estos fenómenos o flujos migratorios en México, ¿no? Y de Centroamérica, de Sudamérica y de otros países a México. Es algo que en realidad siempre ha existido. México se ha caracterizado por recibir éxodos de personas que viven o sufren violencia en recibirles en el país, así como México también ha tenido estos éxodos de personas, ¿no? Por ejemplo, a principios del siglo pasado, del siglo antepasado, más bien con esta fiebre del ferrocarril en Estados Unidos y que se necesitaba mano de obra mexicana, pues varios mexicanos fueron a Estados Unidos a trabajar. Posteriormente, y me gusta explicar esto porque se ve cómo va subiendo y bajando como la curva de cómo se ve la migración en los gobiernos, ¿no? En la crisis del 29 en Estados Unidos, todas estas trabajadoras que habían entrado a trabajar legalmente en Estados Unidos, pues fueron deportados en la crisis del 29 de Estados Unidos. Posteriormente, ya en el siglo pasado, viene la Segunda Guerra Mundial, en donde igual Estados Unidos está súper metido en la Segunda Guerra Mundial, se queda sin trabajadores y de nuevo hay una petición de trabajadores mexicanos para que lleguen a los Estados Unidos, pero después salen estos trabajadores mexicanos otra vez deportados o más bien se endurecen en el 86, en 1986, con estas leyes de control migratorio se endurecen las reglas para que los mexicanos o los trabajadores mexicanos puedan permanecer en Estados Unidos y los requisitos se hacen más duros. Y eso me lleva a hablar ya de flujos migratorios, porque justo al hacer más duros estos requisitos y al generar la política para que se cumplieran esas leyes, empieza el gobierno de Estados Unidos a poner más vigilancia en los puntos donde tradicionalmente cruzaban las y los mexicanos hacia los Estados Unidos. Entonces se tienen que conseguir nuevas rutas más peligrosas para la migración. Que eso, si lo traducimos ahora al sur del país, es un poco lo que está sucediendo, ¿no? Los flujos migratorios de México, de Sudamérica, de Centroamérica particularmente hacia México, cada vez se van haciendo más violentos porque justamente el Estado, el gobierno, al ver esto como un tema de seguridad nacional y no como un tema de protección de los derechos humanos, va recrudeciendo, por ejemplo, las detenciones arbitrarias, va recrudeciendo el tema del hacinamiento, por ejemplo, también en las estaciones migratorias, va también haciendo actos de simulación en cuanto a la detención de migrantes, por ejemplo. ¿De qué hablo con esto? Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que hay una diferencia entre estancias provisionales y estaciones migratorias, ¿no? En las estancias provisionales solo pueden estar migrantes más o menos 15 días. Entonces los mueven de una estancia provisional a otra estancia provisional, a otra estación migratoria. Entonces en realidad se simula que en realidad la persona estuvo detenida solo por un periodo corto, ¿no? Además de la dificultad en los trámites de refugio que tal vez ahorita que pasemos a un espacio de preguntas y respuestas ya les platicaré, pero para no acaparar como tanto en esta primera intervención el micrófono, creo que lo dejaría ahí como con el contexto más general. Muchas gracias. Híjole, pues muchas cosas acá que empiezan a generar pues objeto de reflexión, ¿no? De entrada, justo como comentabas, tuvimos una mesa previamente donde hablamos de desplazamiento forzado y algo que está ahí como subyacente cada vez que hablamos de migración en México es el papel que está jugando el Estado, el gobierno mexicano, que más es una farsa, ¿no? En la que da una cara
cual si estuviese buscando proteger los derechos humanos y en realidad está haciendo pues el trabajo sucio como pues sí policía del patio trasero y además siendo el principal violador de los derechos humanos de todas estas personas que transitan por nuestro país. Y bueno, eso creo que habrá que platicar ahorita con un poquito más de calma de fondo, pero nada más lo quería apuntar. Fabián, por favor, te cedemos la palabra a ti para escucharte y entonces continuar con esto. Muy bien, pues, ¿sí me escuchan bien, verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Pues recordar entonces igual que desde la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, pues nos toca trabajar particularmente ese tema que nos tiene aquí el día de hoy, ¿no? El tema de la migración y sobre todo de la violencia alrededor de ese fenómeno. La Fundación nació en el año 2011 y pues precisamente en el mes, ¿no? Casualmente, digamos, del hallazgo, digamos, de uno de los casos emblemáticos de violencia extrema en contra de la población migrante, que ha sido las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, ¿no? Que muchos o todos ubicamos, ¿no? Por lo menos los que estamos aquí, que desafortunadamente siguen siendo casos en situación de impunidad. Y pues digamos ha sido el enfoque principal de trabajo de la Fundación, efectivamente, la atención a casos y obviamente el trabajo alrededor de las políticas públicas en relación a la migración, digamos tanto obviamente de personas mexicanas como de Centroamérica o de otros países a lo largo de esos años, ¿no? Y bueno, eso nos ha dado la oportunidad de profundizar un poco justamente en ese análisis de todo lo que hay alrededor de una situación de migración, sobre todo, bueno, evidentemente hablando de migración irregular y de la violencia extrema, ¿no? Que ha sido una situación recurrente y hasta la fecha. Desafortunadamente creo que a más de 10 años la Fundación de estar analizando ese tema, yo creo que pues más que nunca estamos preocupados porque más que haber visto avances por lo menos en la calidad de la atención, en el acceso a la justicia, en el acceso a la reparación, pues yo creo que estamos todavía como muy atrasados en ese tema. Y bueno, pues lo que justamente la Fundación ha estado haciendo a lo largo de esos años es insistir, digamos, en colocar el tema en la mesa de debate cuando hablamos de esos grandes fenómenos que nos preocupan a todos, como la desaparición de personas, ¿no? Colocar ahí y recordar la situación particular, digamos, de las personas migrantes, ¿no? Y qué es lo que implica ese tipo de situación en los procesos de búsqueda de justicia en México para quienes acompañamos, para las familias, ¿no? Porque sí, ciertamente de por sí es muy complejo para las víctimas mexicanas acceder a la justicia y a la reparación, pues obviamente se complica todavía más. Creo que ha habido una apuesta del Estado de alguna manera al olvido, ¿no? En estos asuntos. Creo que el acompañamiento a casos como la masacre de 72 migrantes de agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, las fosas clandestinas de Tamaulipas, la masacre de Cadereyta de Nuevo León en el año 2012, solo para citar casos que digamos son del ámbito público, pero hay muchísimos más evidentemente, ¿no? Y siguen ocurriendo. Creo que esa lucha que hemos dado ante el sistema de justicia, pero no solamente de procuración, sino de administración de justicia, pues sí nos ha demostrado esa apuesta al olvido que mencionaba, los obstáculos, ¿no? Y un poco pues esa tendencia que estamos observando a que finalmente esa violencia ejercida en contra de la población migrante pues sí tiene distintos fines, ¿no? Incluyendo desde el punto de vista político, diríamos, ¿no? Entonces nos preocupa todavía más recientemente las nuevas políticas que hemos estado observando, por ejemplo, a raíz de los acuerdos migratorios, ¿no? Del 2019 entre Estados Unidos, México y los países centroamericanos, y pues más recién el tema de la militarización, ¿no? Que estamos observando todos. Creo que en términos generales podría decir que esas problemáticas, esas violencias vividas se están multiplicando, ¿no? En lugar de ir al revés, por decirlo así, y pues sí nos preocupa fundamentalmente
que actualmente la militarización también tenga como uno de sus focos, digamos, la población migrante, ¿no? Sí, y entonces está ahí de fondo que pareciese ser que este fenómeno de violencia exacerbada tiene como una de sus causas principales el acuerdo que guarda el gobierno mexicano con Estados Unidos, ¿no? Y que pareciera que eso es lo que impide pasar de este paradigma de seguridad nacional a uno de seguridad humana, que en algún momento en Canadá se intentó instaurar, pero que entonces, digamos, que sea lo más atroz de todo esto es que también se revela que hay una especie de crisis moral donde entonces a las personas se les trata peor que a mercancías, ¿no? A mí no me deja de sorprender cada vez que hablamos sobre flujos migratorios que se utilizan conceptos como de mercado, de económicos, ¿no? De traslado de personas, y tal cual tratándoles como si fuesen mercancía, que más en el ejemplo que tú pones, cuando Estados Unidos requiere de mano de obra, abre las puertas, pero entonces luego son personas, son vidas desechables, ¿no? En el momento en el que ya no me eres útil, pues te expulso, y en ese sentido pues seguimos hablando de la explotación del hombre por el hombre, donde no hay dignidad humana y son los estados quienes deberían de ser los defensores, la salvaguarda de esta dignidad, quienes realmente la ponen pues sí, en riesgo, ¿no? Constantemente, y la niegan, ¿no? Pero bueno, quizá, no sé si quisieras profundizar un poco más y no dejes de seguir mencionando las cuestiones de la violencia y de desplazamiento, porque aunque lo platicamos en la otra mesa, creo que nunca va a ser suficiente, ¿no? Sí, muchas gracias. Pues empezaría apuntando tal vez esta segunda intervención en la realidad de los contextos de violencia que hay en otros países de la región también. Creo que cada vez más países nos vamos acercando a democracias autoritarias o a regímenes autoritarios que han generado este tipo de violencia en donde las personas se ven obligadas a salir de sus países porque si no, literalmente las matan, ¿no? Y es súper difícil. Nosotros en el trabajo de campo que realizamos en las estaciones migratorias, que mis compañeras del área realizan en estaciones migratorias, se han encontrado con testimonios de niñas, niños, adolescentes, pero también de personas adultas, en donde si no salen de sus países, pues el crimen organizado o las pandillas los obligan a formar parte de esos grupos, y si no forman parte de esos grupos los pueden asesinar, ¿no? Entonces es una situación como súper compleja también la que se está viviendo en los países de la región, y que México no es de excepción, porque vemos que cada vez más aumentan los flujos migratorios también hacia Estados Unidos, ¿no? Y muchos migrantes, su plan no es quedarse en México, es pasar a Estados Unidos. Y en México se encuentran este tipo de violencia como lo que comentó Frina, como Cadereyta, como la masacre de las 72 de Tamaulipas, ¿no? En esta coincido en que es una apuesta al olvido por parte del gobierno mexicano. Yo diría que no solo de los casos de migrantes, sino de todos los casos. En la comisión representamos más de 35 casos entre personas migrantes, desaparición, ejecuciones, torturas, y en todos los casos, incluso cuando son causas más grandes, por ejemplo, zapatismo, guerra sucia, en todos los casos se apuesta al olvido de que eso sucedió. También me gustaría apuntar que tal vez tres situaciones que en el trabajo de campo, cuatro situaciones que hemos detectado en el trabajo de campo en donde hacemos estas entrevistas a personas migrantes que buscan refugio en Estados Unidos, son muchas veces los malos tratos al interior de estaciones migratorias, siendo que bueno, las estaciones migratorias como centro de detención de migrantes ni siquiera deberían de existir, ¿no? Es una detención administrativa prolongada que ni siquiera está regulada constitucionalmente y que se ha hecho, pero que es totalmente inconstitucional, aunque la Corte ya lo haya de alguna forma validado, pues es una detención
prolongada y las personas que están en las estaciones migratorias no cometieron ningún delito, no están cometiendo ningún delito. Adentro de las estaciones migratorias nos hemos encontrado particularmente con actos de tortura que tienen que ver con las propias condiciones de detención, pero también con la aplicación de tortura física como forma de castigo a las personas que están en situación de detención. Acaba de publicarse una recomendación hace cosa de 2 meses de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, justo por un caso de tortura en la estación migratoria de la Ciudad de México, cometida por el propio director de la estación migratoria, lo cual es sumamente grave. La otra cosa que hemos detectado, además de estos casos de tortura, de las condiciones de detención, son las amenazas a personas migrantes. Lo que hacemos desde la organización es tratar de ayudarles a conseguir el estatus de refugiada, de persona refugiada en el país, pero el proceso, lamentablemente, muchas veces lo tienen que llevar dentro de la estación migratoria y no hay plazos para que les den el estatus de persona refugiada. Entonces, si están en el interior de una estación migratoria y quieren acceder a ser una persona refugiada, lo que les dicen en la estación migratoria, mira, piénsatelo bien, ya sé que hablaste con las abogadas, pero piénsatelo bien porque puedes estar detenido aquí 1 mes, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 1 año, hasta que te demos el estatus de refugiado, lo cual también abona para que de pronto las personas nos digan a nosotros, no, ¿saben qué? Lo que quiero es ya que me deporten y que me regresen a mi país, ya no quiero nada, ¿no? Con el riesgo que eso implica, regresar a su país. Y eso, bueno, que se cruza con la falta de acceso a la justicia, porque muchas de estas personas que han sido detenidas y trasladadas a estaciones migratorias, además han sido víctimas del delito. Entonces, las propias autoridades del Instituto Nacional de Migración impiden que se denuncien esos actos delictivos al decirles a las personas, bueno, tú puedes acceder a tu calidad de refugiado porque la situación que vives en tu país, porque además eres víctima del delito, pero te tienes que quedar aquí encerrada o encerrado, ¿no? Con las condiciones que eso, que ahí permanecen. Y esto no es algo lamentablemente poco común, es muy común que en el tránsito de sus países de origen a México, y particularmente las personas que quieran llegar a Estados Unidos, en ese tránsito sufran graves violaciones a derechos humanos o delitos como, por ejemplo, secuestro o extorsión o violaciones a derechos humanos cometidas por las propias autoridades, y que de alguna forma se limita su falta de acceso a la justicia cuando además las detienen ilegalmente, las retienen en una estación migratoria por mucho tiempo y aparte las amenazan para que no puedan conseguir su estatus de refugiado. Y otra cosa también que hemos analizado desde nuestros estudios de migración es el tema de las alertas migratorias y los pushbacks, porque México sigue mucho la política de los Estados Unidos y ahí retomo un poco tus comentarios anteriores, porque en Estados Unidos te pueden poner una alerta migratoria casi por cualquier cosa, ¿no? Entonces, de pronto en México se comparten estas alertas migratorias en donde la persona no sabe por qué le pusieron una alerta migratoria, solo sabe que tiene una alerta migratoria, que esa alerta migratoria tal vez vino de otro país, por ejemplo de Estados Unidos, y tal vez fue por no pagar una multa de tránsito, ¿no? Y tampoco una persona de Centroamérica puede entrar a México porque tiene una alerta migratoria que vino de Estados Unidos y que no es una cosa mayor. O, por ejemplo, que el Instituto Nacional, eres estudiante en México, el Instituto Nacional de Migración hace una visita de verificación a tu domicilio, pero ese día estás en la escuela o te fuiste de fiesta y no estás en tu domicilio, y entonces hay una alerta migratoria. La próxima vez que salgas, ya no te van a dejar entrar o te van a poner muchos peros para entrar porque tienes una alerta migratoria. Y hemos encontrado alertas migratorias en niños de 1 año, de 3 años, personas de todas las edades. Entonces, esta es una cuestión muy grave porque aparte te dicen que tienes una alerta migratoria, pero no te dan la razón,
y es muy difícil combatir esa alerta migratoria. En realidad no hay un mecanismo de defensa que te permita combatir esa alerta migratoria, porque como es una cuestión de seguridad nacional, una alerta migratoria no te dan información sobre ella. Entonces, este tema que llamamos como de los pushbacks, ¿no? de las alertas migratorias, también es todo un tema. Como comercial tenemos una publicación que sacamos hace un par de años en donde analizamos muy bien todas las consecuencias jurídicas, sociales y también en cuanto al análisis de números, ¿no? De cómo está o cómo estaba en 2020 el país en ese marco de las alertas migratorias, que además es una cuestión que es totalmente arbitraria, el tema de las alertas migratorias, igual que toda la regulación, o gran parte de la regulación en migración, ¿no? Tal vez lo dejaría ahí para dar la palabra. Sí, a Fabián. Sí, y justo pensando en lo que comentabas, me recuerda que pues, justo este año por primera vez nos llegó también a nosotros un caso de tortura en estación migratoria, ¿no? Que estamos empezando a acompañar, que es otra problemática, digamos, adicional a la que veníamos trabajando, digamos, muy enfocado, digamos, en la búsqueda de personas, identificación de personas y búsqueda de justicia. Y desde la parte de la detención administrativa o como le llamen, porque eso es como todo un tema, ¿no? Creo que es importante identificar que probablemente esa parte de la detención migratoria pues es el lugar más inseguro y más opaco que pueda existir, porque realmente ni siquiera las cárceles en el país tienen esa libertad de no rendir cuentas. O sea, simplemente para saber si una persona está efectivamente en una estación migratoria y cuál es su situación jurídica, pues simplemente eso es un batallar y no tenemos ni siquiera como que realmente la ley a nuestro favor, ¿no? Entonces es como una especie de hoyo negro ahí que favorece evidentemente la manipulación totalmente arbitraria de la situación legal de las personas, ¿no? Y eso me recuerda justamente un par de casos que nos ha tocado acompañar, asesorar e intervenir en el momento, porque digamos se trataba evidentemente de personas de Centroamérica, hondureñas, 2 hombres, y pues simplemente la familia presumía que la persona había sido detenida por elementos migratorios, pero no había, evidentemente se cortó la llamada a partir de ahí, porque la comunicación no se permite. Tuvimos que pasar por un proceso, o sea, para que veamos un poco cómo hay que ir rodeando las cosas para llegar al punto. Lo que implementamos en ese momento fue levantar un reporte de desaparición ante la comisión de búsqueda, porque no se nos ocurría otra manera de poder verificar simplemente si esas personas estaban efectivamente detenidas en estación migratoria. Y resultó que sí, pero antes de poder confirmar esa situación, hubo también un proceso de queja ante la Comisión de Derechos Humanos y la primera respuesta por escrito del Instituto de Migración fue que no tenían a esas personas. Y ahí estaban. O sea, tuvimos que insistir en el proceso de reporte de desaparición, por decirlo así, para obligar de alguna manera al personal de la Comisión de Búsqueda de Nuevo León, en este caso, a personarse en el lugar para verificar que efectivamente esas personas estaban ahí. Claro, a partir de ahí creo que pasaron 2 días y ya estaban deportados a Honduras, ¿no? Pero, o sea, es como un poco para recordar simplemente que me parece que si hay un ámbito de opacidad total, probablemente es el de las estaciones migratorias, ¿no? Que ni las cárceles se pueden dar ese lujo, me parece. Es gravísimo y me quedo pensando que además al visibilizar esto y el hecho de que las autoridades sean pues quizá el principal enemigo, ¿no? Aquel de quien te quieres ocultar, en vez de que sea esa persona o esa institución que buscas, pues es triste porque quizá en México, en la historia reciente, había un orgullo, ¿no? De que México era un país asilo, refugio,
que recibió a los éxodos de Chile, de chilenas y chilenos, argentinas, argentinos, guatemaltecas y guatemaltecos, los republicanos españoles, y está este mito, ¿no? Este mito quizá fundacional del México moderno como un país de acogimiento abierto, ¿no? Y estamos entonces ante una situación en la cual esto se revierte, y quizá una de las explicaciones, no sé, es que de fondo hay un profundo racismo, hay clasismo y hay aporafobia, ¿no? Es este miedo a la pobreza porque no es el mismo trato que se da a personas de Sudamérica o de Centroamérica que al que se le da a personas europeas o de clase media que llegan quizá por vía aérea, ¿no? Entonces hay una enorme hipocresía aquí, y más pensando, por ejemplo, en este gobierno, porque no importa entonces cuál es el talante ideológico de los gobiernos, da lo mismo son de derecha, de izquierda o de centro, todos tienen la misma postura ante este fenómeno, y siendo que uno de los lemas de este gobierno es primero los pobres, uno no se explica entonces este maltrato que además se ensaña sobre estas personas, son las más vulnerables, ¿no? Ya no cabe pensar en ese mito del México como asilo, como país hermano, donde podía otras personas víctimas de violencia encontrar refugios. Eso ya no es el caso. Yo creo que lo has dicho muy bien. Creo que sí hay un tema de racismo y clasismo desde quienes practican estas detenciones arbitrarias, desde quienes se encuentran en las estaciones migratorias. O sea, hemos encontrado casos hasta de mexicanos en estaciones migratorias, ¿no? Así el clasismo y el racismo que se vive particularmente en el sur del país, ¿no? Y sí, la verdad es que el Instituto Nacional de Migración y ahora el Instituto Nacional de Migración, actuando en conjunto con la Guardia Nacional, que en realidad es con la Sedena, ¿no? Se ha vuelto una institución súper opaca y es desde siempre una institución muy cerrada. Nosotros hemos tenido que combatir a base de amparos el poder ingresar a las estaciones migratorias a hacer trabajo de asesoría, de dar talleres, porque se supone que en las estaciones migratorias tienen una suerte de asesoría legal las personas migrantes, porque tienen el derecho constitucional y el derecho internacional establece que las personas tienen derecho a pedir asilo, ¿no? Y a que se les otorgue asilo. Entonces, por un tema legal, tienen que tener asesores jurídicos en las estaciones migratorias, pero bueno, estos asesores jurídicos obviamente no se dan abasto con la cantidad de población que hay en las estaciones migratorias, por un lado, y por otro lado, no son lo suficientemente diligentes para siquiera explicar en el idioma de la persona que está detenida en una estación migratoria. Nosotros ahora mismo tenemos el reto de las personas de Haití, ¿no? Que hablan francés, pero no todas. Hay algunas que hablan un dialecto que es criol, entonces ha sido bien complejo poder comunicarnos efectivamente con las personas migrantes haitianas, que además son un montón. Sí hubo como una diáspora de personas haitianas que llegó al país en recientes años y que, bueno, sí, como sociedad civil que tenemos de pronto algún medio para contactar a una persona que habla criol y que, como, más bien un medio, como la voluntad de hacerlo, ¿no? Y que nos pueda de pronto ayudar a comunicarnos más efectivamente con las personas, pero los asesores jurídicos pues no se dan abasto con esto, ¿no? Y hay algunas personas, por ejemplo, que son analfabetas y que les piden firmar documentos que no saben que están firmando, que los deporten, entonces es una situación súper complicada. Como les decía, a base de litigios hemos logrado entrar a las estaciones migratorias. De hecho, fuimos la primera organización que a base de amparos tuvimos autorización para entrar a las estaciones migratorias. Ahora tenemos autorización para entrar a las estaciones migratorias de prácticamente todo el país, ¿no? Y podemos hacer talleres y asesorías jurídicas
Ahora lo que nos están diciendo, por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración, es que el amparo lo ganamos para talleres y asesorías jurídicas, no para documentar casos ni la situación de las estaciones migratorias. Entonces, pues ahora estamos combatiendo también eso, ¿no? Porque, digo, aunque está en los estatutos sociales el tema de la promoción y defensa de los derechos humanos, pues pareciera que al Instituto Nacional de Migración lo que busca es ocultar. Y creo que es como es una política que queda clara no de esta administración, sino de todas las administraciones y quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en el gobierno o en instituciones autónomas que reciben presupuesto público. De pronto pareciera que el servidor público hace lo mínimo indispensable que le permita cumplir con la ley, porque si va un poquito más allá, aunque sea pro derechos, el más allá, piensa que se le va a sancionar, ¿no? Entonces, más bien las autoridades, nuestra sensación es que actúan con una mentalidad de cómo no permito que entren a estaciones migratorias, cómo no les doy información, en realidad, en lugar de buscar como el cómo sí. Y esto coloca como en una doble amenaza a las personas migrantes, o triple más bien, porque las detienen en una estación migratoria bajo condiciones sumamente deplorables, por ejemplo, la estación de Guadalupe, ¿no? en el estado de Nuevo León. Ahora que no hubo agua en Nuevo León, imagínense las condiciones de detención de la estación migratoria de Guadalupe, eran infrahumanas, o sea, era una barbaridad las condiciones de detención. Eso por un lado, ¿no? Las condiciones de detención, la detención arbitraria, muchos ya fueron víctimas de delito en su tránsito por México. Aparte no pueden denunciar porque ya les dijeron que era como una pérdida de tiempo y entonces iban a quedar más tiempo encerrados. Y si logran salir y solicitar refugio, se enfrentan además al esquema de violencia que vivimos no solamente todas y todos nosotros, sino un esquema de violencia que va más allá por su condición de persona migrante en un país que vive múltiples violencias que no han podido ser resueltas, ¿no? Entonces sí es una complicación bien seria y que puede ser, y no quiero ser pesimista, pero que se va a poner peor ahora con el tema de la militarización, porque hemos visto cómo actúan los militares, hemos visto que los militares, a partir de la ley de la Guardia Nacional y luego el acuerdo militarista y ahora las reformas subsecuentes en materia de militarización, pues ya están más que facultados para hacer labores en materia migratoria, ¿no? Desde hace varios años con la ley de la Guardia Nacional, que era la Guardia Nacional Civil, pero ahora se materializa ya como una cuestión arbitraria pero legal, el que el ejército pueda hacer estas tareas de contención de la migración, de detención de las personas migrantes y bueno, más todas las tareas que tiene. Y nada más, aprovechando que estás dándonos esta radiografía de las estaciones migratorias, ¿hay algún trato diferenciado o cuando menos un poco más humano a las niñas, niños y mujeres embarazadas o por igual se les maltrata de este modo? Se supone que no tendría que haber niñas, niños y adolescentes en las estaciones migratorias, sin embargo, algunas veces sí nos hemos encontrado que están allí, pero se supone que no tendría que haber niñas, niños y adolescentes en detención, ni sus familias, o sea, se supone que ellos no tendrían que estar en detención. Lo que sucede muchas veces es que las deportan luego, pero se supone que no tendría que haber niños en detención. Ay, qué horrible. Bueno, no sé si quisieras agregar sobre esto mismo o quizá abrir otra perspectiva. Sí, pues sí, abriendo un poquito el panorama, ese es un ámbito, ¿no?, de violencia hacia la población migrante, como lo vimos, hasta personas mexicanas les has tocado, ¿no? Entonces, pues nada más recordar un poco, sí, esa situación del descontrol de alguna manera y
y creo que eso también nos lleva a reflexionar sobre cómo una institución como el Instituto Nacional de Migración, tan importante en un país como México, pues es una de las instituciones que menos ha sido trabajada como para avanzar en la lucha contra la corrupción y un poco todos esos fenómenos, ¿no? O sea, yo creo que sí es uno de los ámbitos más sueltos en ese sentido, de menos control, y que pues de alguna manera no solamente obviamente lo padecen las personas migrantes directamente, pero como sociedad mexicana yo creo que sí nos debería de preocupar también un poco más, pero eso tiene también, todo tiene una razón de ser, como diríamos, ¿no? Entonces ahí sí recordar justamente pues los grandes negocios que hay alrededor de la migración, y uno de ellos pues obviamente se puede verificar en las propias estaciones migratorias, ¿no? En ese trato, en esas relaciones, ¿no? Tan dañinas que se crean entre autoridades y las personas, pero va más allá de esto, ¿no? Cuando digo que nos preocupa la situación del Instituto de Migración por el rol y la importancia que tiene, pero que no hemos visto que haya sido, digamos, motivo de cambios, ¿no? O sea, ni en esta administración ni en las anteriores, y creo que tiene mucho que ver pues con el tema de la corrupción finalmente alrededor del negocio de la migración, ¿no? Y ese gran negocio de la migración pues obviamente no solamente se ve en las estaciones migratorias, sino en los casos que no llegan a estaciones migratorias, que están en esas rutas, digamos, poco visibles, ¿no? De alguna manera, claro, todos vemos de manera recurrente, ¿no? Esos hechos de detenciones o digamos accidentes de trailers, ¿no? Llenos de personas migrantes, para citar los eventos como más visibles, ¿no? Hay otra vez en Veracruz y en Nuevo León, o sea, es una cotidianidad para todos que, claro, es difícil indignarse todos los días, o sea, ya ni nos alcanza, ¿no? Pero a lo que voy es que, y sobre el tema de la evolución, ¿no? De los modelos de violencia y de los cambios de rutas migratorias, yo creo que sí se está complicando cada vez más la situación. Primero recordar que todas esas situaciones, ni siquiera la militarización, por decirlo así, o la incursión de la Guardia Nacional en tareas de control migratorio, hasta el momento yo creo que lo que hemos observado es que nada inhibe la migración, ¿no? No solamente no la inhibe, sino que a partir de la firma de los acuerdos migratorios, justamente algo que hemos podido observar es que pues ya no solamente son hombres, mano de obra a los que van, son familias completas. Creo que hemos podido observarlo mucho también últimamente en la Fundación, en peticiones de asesoría o intervención. Cada vez son casos con mujeres, niñas, niños, hombres adultos, ¿no? De cualquier edad. Esa parte de la evolución del fenómeno migratorio nos preocupa. Me parece que es un tema de mucha hipocresía, políticamente hablando, y no solamente en cuanto a las políticas migratorias viendo a México, sino también a los países de origen, ¿no? Definitivamente. Un poco frente a esos casos que hemos visto recientemente, como el tráiler de Chiapas en diciembre del año pasado. ¿Cuál ha sido la narrativa desde Centroamérica mismo, por ejemplo? Bueno, nos vamos contra los coyotes, ¿no? Como si los coyotes actuaran solo, como si los coyotes fueran el único problema, como si los coyotes no estuvieran articulados con autoridades que ahora ni siquiera son únicamente el Instituto de Migración, por mencionarlo históricamente, pero también la Guardia Nacional recién. O sea, los casos que estamos observando recientemente pues nos muestra un poco ese mismo camino, en el sentido de que los migrantes no solamente tienen que pagar a un coyote para llegar, son muchos obstáculos en el camino y son muchas autoridades en el camino. Entonces, ese gran negocio y esa macrocriminalidad que existe alrededor de este fenómeno, yo creo que mientras retribuye a todos, va a ser difícil poder avanzar en contrarrestar esa situación. Y desafortunadamente, bueno, los que pagan los platos rotos pues son las personas, ¿no? Al fin del día. Entonces, solo como para colocar un poco esa parte, y de lo que hemos podido observar en los casos que acompañamos, sí son un poco esas modificaciones, porque hay que recordar que hasta hace 10, 12 o 15 años
digamos, la migración de una persona no mexicana, por citar el ejemplo de centroamericanos u otros países, pues era el coyote que los sacaba, es el que los llevaba hasta Estados Unidos. Ahora tienen que lidiar con una fragmentación enorme de la intervención de personas y guías o coyotes, como lo queramos llamar, y eso hace también que se va perdiendo el control de la propia migración para las personas y para sus familiares. Es muy común cuando estamos frente a un caso de desaparición de una persona migrante en territorio mexicano, que las familias dicen, bueno, yo sé que el que lo llevó fue desde acá, pero después me dijo que lo iban a dar a otro y así sucesivamente. En muchos casos son 5 o 6 guías los que intervienen hasta poder llegar realmente a la frontera de Estados Unidos, y ahí se viene como que otra complicación, ¿no? Y lo otro que sí quiero también me parece muy triste, por decirlo de alguna manera, creo que la situación humanitaria de la población migrante se está haciendo cada vez más difícil. Para mí estamos hablando de situaciones infrahumanas, ¿no? Y el problema es que aún así los flujos aumentan a pesar de la multiplicación de los factores de riesgo. Las rutas medianamente se modifican, evidentemente, y la gente se expone más, definitivamente. Creo que este año hemos visto también muy recrudecido el tema de muertes en cruce de Río Bravo, ¿no? En estados como Coahuila o Tamaulipas. No son temas nuevos, pero lo que creo que estamos observando es un aumento, es una exposición mayor a situaciones de riesgo extremo en territorio mexicano y en territorio de Estados Unidos, ¿no? Las caminatas en desierto de Coahuila, por ejemplo, o pasando ya la frontera en Estados Unidos, son de días sin agua ni alimento y hay muchas muertes de por medio, muchísimas. Y no inhibe, ¿no? O sea, el hecho de que haya más riesgo no está inhibiendo esta necesidad. Pero, y además esto que mencionas, o sea, en tanto que sea un negocio, y como se sabe, algo ilegal es mayor negocio, ¿no? Pues pasa con las drogas. Entonces pareciese que entonces lo que conviene es mantener esta situación, porque entonces la corrupción y el enriquecimiento ilícito de estas personas se va a ver incluso aumentado, ¿no? Porque eso, entonces pareciese que no habría salida, ¿no? En tanto que es un negocio y lo que mencionabas que más me recuerda un poco esta banalidad del mal, ¿no? O sea, el hecho entonces de que los agentes, los servidores públicos tengan incluso temor a hacer lo mínimo indispensable en pro de las personas, de los derechos humanos. O sea, si hay una participación en lo micro, en lo macro, y no parece que pueda tener una solución de política pública, ¿no? O sea, porque entonces hay una política de Estado que está solicitando este tipo de actitud ante el fenómeno, y también hay decisiones personales que constantemente, son elecciones morales, ¿no? Que constantemente están decidiendo no atender a las personas, ¿no? Entonces, digo, esto pues no me deja con muy buen sabor de boca, pero o sea, cabría la posibilidad, porque sabemos entonces que hay un Estado aparentemente desorganizado, un crimen profundamente organizado, ¿no? Que además está perfectamente bien aceitada la maquinaria, que más por lo que mencionas que se ha fragmentado, entonces hay que pagar derecho de tránsito en muchos distintos territorios, quizá por la misma fragmentación de los cárteles de droga, ¿no? O del crimen organizado, y entonces ahora son muchos los filtros, pero y hay derrama económica, o sea, hay dinero. ¿Por qué el Estado mexicano no podría pensar, claro, sabemos que está entonces atado de manos por las políticas estadounidenses, pero ¿se podría o no regular este tránsito? O sea, hacer del tren de la bestia un tren que fuese de pasajeros, con estaciones donde las personas pudieran bajar, que hubiera fondas, hoteles, centros de salud. O sea, ¿por qué es imposible pensar, es utópico esa posibilidad?
Yo creo que el fenómeno de la migración es tan complejo que se requieren políticas multinacionales de Estados Unidos, de México, de Centroamérica. Lo que hemos visto, por ejemplo, recientemente y que está poco documentado, muy poco documentado y solo lo hemos visto como por casualidad, porque tampoco es algo que hemos documentado desde la Comisión Mexicana, por ejemplo, es el cambio climático, ¿no? Y la migración por el tema de cambio climático, que muchas personas que emigran y las propias autoridades ni siquiera saben que están migrando por cambio climático, migran porque ya la cosecha pues, no se dio y ya no van a tener que comer y van a otro país, ¿no? Van a México o buscan ir a Estados Unidos. Entonces, creo que es un tema que toca varias aristas, porque sí cada vez más hemos visto este fenómeno, por ejemplo, ya no solo por violencia, sino por otras situaciones, por el tema, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Sí, la gente migra por un tema de violencia, pero también por un tema de crisis humanitaria, por ejemplo, personas con VIH que se quedaron sin medicamento en Venezuela y que tienen que emigrar a otro país para poder obtener ese medicamento. Entonces sí tiene que ser una política pública multinacional y ahí yo creo que es tan complejo como todos los fenómenos que vivimos de violencia en el país, porque yo allí difiero, yo creo que el Estado no está desorganizado. Yo creo que el Estado sí está muy organizado y está realmente organizado con pues estas, no sé si llamarlas organizaciones criminales, pero sí con estos negocios ilícitos, ¿no? Está organizado el Estado con negocios ilícitos que evidentemente el tema de los flujos migratorios dejan muchísimo dinero porque no solamente se trata de cruzar a una persona de un lugar a otro y que vaya cambiando de persona o de coyote que la lleva. Ojalá solo se tratara de eso, pero intervienen también temas, por ejemplo, como el negocio de la trata de personas, el negocio de venta de órganos, que estamos hablando de cosas terribles, incluso de reclutamiento forzado para organizaciones criminales. Entonces creo que sí hay un tema, en México creo que hay un tema de pactos de impunidad y de corrupción muy graves que se tienen que distinguir y analizar en las distintas violencias que se viven en el país, ¿no? Que no puede ser tan simple de analizar, por ejemplo, la violencia que viven los migrantes en Chiapas es diferente a la violencia que viven los migrantes en Tamaulipas, ¿no? O en Tijuana. Entonces, creo que eso cruza también con las violencias que se viven en las propias regiones, que en algunas incluso estamos hablando de conflicto armado interno en algunos estados del país. Creo yo, bueno, esa es la posición que tenemos en la organización, que en algunos estados, en algunas regiones, hay un conflicto armado interno y, por ejemplo, las personas migrantes, al igual que, o no al igual porque, claro, tienen una cuestión particular de vulnerabilidad, pero al igual que los civiles, quedamos en una situación de desprotección y de daño frecuente, ¿no? Entonces, creo que esta política, al menos del lado mexicano, tendría que pasar por un análisis de las violencias en los territorios que permiten justamente que mediante estos flujos migratorios se dañan a las personas. Además de todas las políticas arbitrarias que son legales, ¿no? Por ejemplo, la detención administrativa de migrantes que no tendría que existir, o sea, las estaciones migratorias no tendrían que existir. Si a una persona se le detiene en la frontera de México con Guatemala, pues no se le tendría que dejar pasar. Si entra al territorio nacional, tiene todos los derechos que todas las personas que estamos en el territorio nacional, ¿no? Entonces, yo creo que son dos cosas, ¿no? El tema, bueno, probablemente son más, pero el tema de la violencia y cómo
cómo abordamos el tema de las distintas violencias, por un lado, y por otro lado, cómo podemos deshacernos de estas legislaciones que son legales, digamos, pero que son evidentemente arbitrarias. Bueno, a lo mejor. Sí, no, coincido totalmente con que, pues justamente estamos viendo como un reforzamiento de la criminalización, digo, siempre ha sido más o menos así, pero creo que últimamente hacia ahí vamos todavía un poco más, ¿no? No solamente en México, sino en la región en general, hacia la criminalización de la migración finalmente, como si pareciera ser una política dirigida a inhibir la migración, ¿no? Pareciera ser ese el objetivo. Pero por eso regreso un poco a lo que decía de la gran hipocresía alrededor de este tema, porque finalmente en la región, como en cualquier otra, o por lo menos en esta, bueno, en México lo que estamos viendo es que las personas no necesariamente pasan por puntos ciegos, ¿no? Entonces, por un lado pareciera como criminalizarse la migración irregular y por otro lado hay flujos todos los días, prácticamente a la luz del día, ¿no? Hay zonas, por ejemplo, de cruce de río en Coahuila o Tamaulipas, donde están operativos constantemente de instancias como migración, como la Guardia Nacional, policías estatales, y todos los días pasan. Entonces, un poco, a ver, ¿de qué estamos hablando, no? Creo que evidentemente va más allá de la cuestión legal migratoria de la persona, sino de un fenómeno efectivamente regional, donde finalmente los propios gobiernos pues sacan su provecho de esa situación. Y la gran pregunta es hacia dónde vamos en ese sentido, porque me parece claro que la criminalización no va a solucionar ese tema, ¿no? Y nos estamos alejando demasiado del análisis humanitario de esa situación y de pensar en políticas públicas alrededor de este fenómeno que no va a parar, pues, ¿no? Entonces me parece como una respuesta bastante equivocada, pero desafortunadamente es la narrativa que se ha ido como desarrollando, ¿no? Y también, pues, justamente ahora que hablabas, Lucy, del tema de Venezuela, algo que también hemos estado observando es que pues ya no solamente es Centroamérica y México, ¿no? O sea, nos podemos remontar al Darién y de también esas grandes tragedias que nacen no en la frontera con México, nacen desde mucho antes, y hemos visto un aumento también bastante importante de la población, por ejemplo, de Nicaragua, de Venezuela, de Haití, evidentemente, como decía, y de Cuba también, ¿no? Entonces, me parece que ya la evolución ya está clara, ¿no? Eso no va a parar, y más bien el análisis político y socioeconómico del fenómeno tendría que estar en otras altitudes, ¿no? Pero sí. Y además en esta hipocresía del gobierno mexicano, porque jamás atrevería, por ejemplo, el gobierno mexicano a instaurar una política de tolerancia cero, ¿no? Como la que hizo la administración de Trump, de separación de familias, ¿no? Aunque de hecho estamos haciendo cosas peores, quizá más atroces, ¿no? Y esa hipocresía que además es ya paradigmática, porque digo, ya es un lugar común que en México se habla, ¿no? Y nos indignamos por el trato que se le da a los connacionales en Estados Unidos, y no hacemos lo propio con las personas que intentan cruzar nuestro territorio. Entonces, bueno, aquí me están mandando unas preguntas que quizá creo que podría ser bueno en este momento expresárselas. Lisette Cortés pregunta si podemos hacer algo como ciudadanos para reducir la violencia migratoria en un país con 90% de impunidad, 95% se comentaba hace rato. Y también Lisette pregunta cómo reducir los juicios que se ponen sobre los migrantes, como estos prejuicios, este estigma. ¿Se puede hacer algo para reducir la violencia? Ya nos dieron ejemplos ustedes desde las organizaciones de lo que se puede hacer, pero al mismo tiempo nos están haciendo muy evidentes cuáles son los límites, ¿no? Los limitantes. Pero ¿cabe todavía pensar en otro tipo de alianzas o como para intentar hacer frente a este fenómeno que se recrudece, o estamos ya desbordados?
Yo creo que sí, siempre me asusta mucho esta pregunta porque casi siempre que voy a foros me preguntan y, ok, desde sociedad civil me están diciendo que hacen esto, pero desde las personas de a pie, ¿qué podemos hacer? Y siempre esta pregunta de pronto es bien complicada de responder, ¿no? Pero creo que pasa mucho por el conocer, o sea, conocer la realidad de lo que está pasando, la realidad de lo que está pasando en Centroamérica, en Sudamérica. Creo que eso es como muy importante, y también una parte de conocimiento de los derechos, o sea, conocer, los gobiernos se han encargado sobre todo, bueno, no todos los gobiernos, pero los gobiernos de corte autoritario, como los que hemos tenido en México, como los que se han tenido en Centroamérica, en Sudamérica, se encargan de que los derechos no se conozcan o se transquiversen, porque es lo que le conviene al gobierno. Entre menos personas sepan los derechos que tienen, pues menos exigen, ¿no? Entonces, creo que como ciudadanía tenemos el deber de conocer nuestros derechos y el deber también de exigir nuestros derechos. Yo creo que entre más como ciudadanía exijamos nuestros derechos, vamos a ayudar a todas y todos para que no se repitan lo mismo que estamos pasando a quienes se les violan derechos humanos, ¿no? Y por otro lado, la pregunta me hizo recordar, y también tu reflexión, que alguna vez en una clase de Derecho Internacional Público, una de mis alumnas me preguntaba, bueno, pero es que ¿para qué los migrantes vienen a México si aquí no hay fuentes de trabajo? O sea, como ¿por qué vienen acá? Y justo mi respuesta era, pues lo mismo podrían decir de los migrantes que vamos a Estados Unidos o que vamos a Europa, ¿no? El 70% de la migración estadounidense hasta hace unos años era de personas mexicanas, y son cientos de miles de personas mexicanas en Estados Unidos. Y por supuesto que en México se tendrían que abrir estas oportunidades para personas migrantes, y no solo hablo de la llamada migración regular, ¿no? Los migrantes que tienen papeles, sino también los migrantes mal llamados migrantes irregulares, porque todas las personas, aunque sean llamados migrantes irregulares o regulares, tienen los mismos derechos que todas y todos quienes estamos en México, salvo el derecho al voto tal vez, ¿no? Pero tendrían que tener esa universalidad de derechos de los que estamos hablando. Entonces yo creo que como respuesta corta, tratar de conocer los derechos humanos, de difundir los derechos humanos, de que si de pronto como personas de a pie escuchan esta cosa o ven algún tipo de discriminación a un migrante, puedan también pues alzar la voz, ¿no? Creo que como sociedad mexicana tal vez nos hemos vuelto una sociedad ya muy acostumbrada también a la violencia, porque pues como decía Frine, o sea, ya todos los días nos indignamos de algo nuevo, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba a la universidad, no a la preparatoria, empezaron los descabezados a aparecer en las noticias, ¿no? Y era así de, no inventes, ¿qué está pasando en mi país? Y de pronto te acostumbras a que diario hay muertos, y ahora hay muertos todos los días y asesinan a 7 mujeres todos los días, y eso ya se hizo costumbre. Entonces, creo que la violencia no se nos tiene que hacer costumbre. Sí, de acuerdo. Y sí, promover esta cultura de derechos humanos, pues pareciera fundamental, ¿no? Aunque acá pregunta también Claudia Tafoya. ¿Actualmente hay algo que se pueda hacer para que se vigile el trato de los migrantes en las estaciones? Y creo que es buena pregunta porque al menos el hecho mismo de que existan estas estaciones que son, que no tienen razón de ser, pero al menos sirve de que está focalizado ahí algo, ¿no? Entonces pareciera que se podría hacer algo ahí, o no hay manera. Digo, sabemos ya lo que han hecho como organizaciones de entrar, de intentar documentar lo que está ocurriendo ahí, pero ¿se podría intentar mejorar ese trato, o están diseñadas precisamente para disuadir a los migrantes?
Pues en esa parte probablemente todavía estén, me inclino más en pensar que todavía estén diseñadas para esto, pero también justamente pensar ahí la importancia de la lucha judicial también, que desde las organizaciones distintas, ¿no?, que están muy enfocadas en este tema y que por ahí van, digamos, empujando esa gran cuestión de por qué, por ejemplo, no hay un control judicial alrededor de las detenciones migratorias, ¿no?, que eso podría ser, por eso decía que es el único ámbito que a lo mejor no tiene por lo menos esos controles constitucionales, que otros sí, por lo menos, ¿no?, bien que mal, por decirlo así, pero no es como para decir que la situación en cárceles esté como grandiosa, pero a lo que voy me refiero más bien al tema del control, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es importante que las organizaciones sigan empujando desde el Poder Judicial, ¿no?, justamente la implementación de mecanismos de vigilancia que en algún momento esperemos pues pudieran efectivamente operar en ese campo de las estaciones migratorias, ¿no? Porque creo que es posible, pero hay un tema de voluntad definitivamente y que nos regresa al por qué no, pues porque hay negocios que giran alrededor de todo eso y que si no hay la voluntad para eso, desafortunadamente tampoco nuestro Poder Judicial esté necesariamente resolviendo lo que sí le tocaría, ¿no? Y desde la sociedad entendemos, creo, ¿no?, esa complicación de poder indignarse por todo lo que pasa, porque creo que en términos generales las condiciones de vida se están precarizando para muchísimos, empezando por las personas mexicanas. Entonces, efectivamente, digamos, hay que entender, ¿no? Nunca justificar, pero tratar de entender efectivamente hasta dónde también la propia sociedad mexicana tiene esa posibilidad, esa capacidad o las condiciones de apoyar a los otros mismos, ¿no? Y en esa lógica de que si yo no puedo conmigo y quieres que ayude a los demás, pero creo que más bien lo que tratamos de impulsar es ese entendimiento que decía Lucy, de que lo que le pasa al otro también me afecta a fin y al cabo, porque estamos hablando del control de nuestras instituciones, ¿no? Finalmente, no solamente la migración, por ejemplo, sino las instancias de justicia, ¿no?, en la medida en que dejemos que no funcione para resolver casos de grandes masacres, ¿no?, de casos sumamente violentos de personas migrantes, tampoco nos va a ayudar a nosotros a impulsar digamos, un fortalecimiento de nuestras instancias de justicia, ¿no?, para cualquier otro tipo de caso. Entonces yo creo que sí, es llamar un poco a esa necesidad de unión, e inclusive yo creo que a lo largo de esos años de la Fundación hemos podido observar el desarrollo de muchas acciones de solidaridad justamente entre las familias mexicanas que buscan a personas desaparecidas, ¿no? Tiene que ser un plus, ¿no? Y no es como trabajar solo para una población, sino para toda, al fin y al cabo, porque ahora sí que también el fraccionamiento de las luchas hace más difícil llegar a un punto común, que es el fortalecimiento de nuestras instituciones nacionales, ¿no? Entonces, yo creo que entendemos la complejidad por el contexto político, social y económico global que estamos enfrentando todos, ¿no?, desde donde estemos cada quien, pero yo diría que eso sería un ideal de sí poder llegar a esa capacidad de reacción y de exigencia de manera común, independientemente de la población que está afectada o de la cual estamos hablando en este momento. ¿Y cabe pensar en exigir rendición de cuentas a los gobiernos? O sea, se están haciendo gestiones en ese sentido, como en algún momento ir a la Corte Penal Internacional, o sea, porque estamos como ante un escenario de crímenes contra la humanidad, ¿no? Y lo está perpetrando el Estado, y hay personas concretas con nombre y apellido que podrían ser señaladas, ¿no?, como responsables de esto. ¿Hay esfuerzos en ese sentido? Antes me gustaría, se me ocurrió algo para la primera pregunta,
Tal vez si se pueden vincular, por ejemplo, con albergues de personas migrantes, eso sería bien interesante como personas de pie, porque a veces necesitan cobijas o pañales o toallas sanitarias o qué sé yo. O sea, entonces, para las personas como que no están involucradas como en una organización de la sociedad civil, pero quieran apoyar en algo, tal vez acercarse con los albergues, que son también asociaciones civiles y que apoyan a las personas migrantes en su tránsito, ¿no? Y sobre lo que me preguntas, es complicado porque la Corte Penal Internacional sí exige como, tiene una vara muy alta para investigar crímenes que suceden, y a México en particular le ha puesto la vara súper alta. La respuesta que la Comisión Mexicana ha trabajado pues comunicaciones a la Corte Penal Internacional junto con otras organizaciones, y en una ocasión la respuesta que obtuvimos de la Fiscalía de la Corte fue que si bien en México ocurrían graves y generalizadas violaciones graves a derechos humanos, no eran crímenes competencia de la Corte, lo cual es ridículo porque son violaciones graves a derechos humanos, son generalizadas y sistemáticas. Por supuesto que son crímenes competencia de la Corte, solo que los está llamando violaciones a derechos humanos, ¿no? Pero además nos decía, no me estás dando claridad de quién es el perpetrador, cuál es el nexo entre el crimen que cometió. Entonces espérate, o sea, eso no lo tengo que hacer yo, eso lo hace la Fiscalía. O sea, se abre un examen preliminar en donde se estudia la situación y luego en la etapa de investigación, eso que me estás pidiendo lo hace la Fiscalía, ¿no? Entonces sí siento que a México nos están poniendo una vara altísima en la Corte Penal Internacional, porque claro, el gobierno ha vendido este discurso que se están peleando entre ellos, son los malos contra los malos. E incluso, por ejemplo, nosotros tenemos información de la Sedena, en donde dice la Sedena textualmente que cada vez que hubo un enfrentamiento es porque la Sedena estaba repeliendo una agresión, que la Sedena nunca dispara primero, ¿no? Entonces, es el tipo de discurso que venden al extranjero, y el lobbying que hacen, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional también, es blanco y negro peleándose entre ellos, y nosotros los buenos protegiendo a la ciudadanía. Y en el tema de la población migrante, la verdad es que sería muy complicado porque ya entras a casos relacionados con el crimen organizado, que por supuesto pueden tener una estructura similar a la de un ejército, ¿no? Pero que es súper complejo de investigar esas estructuras, y mucho más con el tipo de vara alta que nos está poniendo para México la Corte Penal Internacional, en donde prácticamente quiere que le digan quién es, cómo lo cometió, por qué, y todos estos elementos que pues una fiscalía más bien sería la que tendría que investigar. Bueno, pues estamos ya cerca de… Muchas gracias. Pero ¿no será también que hay un halo protector, dado que estamos haciendo la tarea, el trabajo sucio a Estados Unidos, y por eso también eso explicaría la vara alta? No. Yo lo veo más por el tipo de lobbying y la diplomacia del gobierno mexicano, que siempre se ha caracterizado por ser una diplomacia fuerte. Creo que el caso de Afganistán fue sí un claro ejemplo de la independencia de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, ¿no? Allí, bueno, la fiscal se jugó hasta su ingreso a Estados Unidos, y que le hicieran este proceso de designación a varios de las que investigaron el caso de Afganistán. Entonces creo que más bien… por supuesto, necesitamos de la cooperación internacional porque, por ejemplo, el Consejo de Seguridad podría enviar un caso a la Corte Penal Internacional, ¿no? Pero estoy segura que no habría apoyo de muchos de los países que integran el Consejo de Seguridad. Sin embargo, también veo que la cooperación internacional particularmente
al ver que en México se eligió un gobierno democrático, sí, yo lo que he sentido es que han apostado por otras causas que no tienen que ver con el autoritarismo, ¿no? Con la protección en contra del autoritarismo. Entonces, creo que sí, o sea, sí hay un tema de la cooperación internacional que yo creo que poco a poco tiene que ir dándose cuenta de la situación de violencia que se sigue viviendo en el país, pero en el caso de la Corte Penal yo lo veo más como un tema de lobbying del gobierno mexicano. Okay. Opa, cuando quieren pueden, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención entonces esta relación, porque sí estamos viendo como fenómeno global, ¿no? O sea, está este resurgimiento de los gobiernos autoritarios, sobre todo en la región latinoamericana y el Caribe, pero al mismo tiempo estamos viendo estados fallidos, ¿no? y vacíos de poder, donde en un país como Haití o Guatemala, que ya se mencionó, quienes realmente controlan la vida cotidiana son las pandillas, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede explicar un estado autoritario, militarizado, que ni siquiera es capaz o no se interesa por la gobernabilidad, ¿no? Entonces, pareciera que se puede recrudecer esto, es como un cóctel terrible, ¿no? Pues sí, ahora sí estamos ya llegando casi al final. Fabián, si quisieras darnos una última reflexión. No, sí, me parece, por eso también siempre importante recordar que la globalidad del fenómeno, o sea, y los problemas de la población migrante, pues no nace en México, ¿no? Nace desde mucho antes. Y en esa parte que decíamos, bueno, finalmente mientras los propios gobiernos sacan provecho de esas situaciones es más complejo, obviamente, luchar contra ellas. Y en ese sentido me recuerda mucho un viaje reciente que hice a El Salvador, y bueno, un poco en esas discusiones de que, ¿y qué piensa el gobierno de El Salvador, ¿no? De la migración? Digo que es menor que la de otros países, pero pues es el primer interesado, se dolariza la economía, y en Honduras lo mismo, ¿no? Preguntaba, bueno, ¿y el gobierno de Honduras por qué no hace nada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como para mejorar las condiciones de vida? Pues es que les conviene más que se vayan y que manden las remesas. Entonces, mientras estemos en esa lógica económica, también es como bien complejo, y sí, las respuestas tienen que ser otras, porque también los programas que ha propuesto el propio gobierno mexicano de unos cuantos miles, que la verdad no van a solucionar absolutamente nada, me parece una falacia total, ¿no? Entonces, sí, es un círculo vicioso difícil de salir de él, pero creo que lo cierto es que nuestras sociedades están llamadas cada vez más a que justamente las fronteras se vayan desdibujando totalmente. O sea, pues desafortunadamente creo que, y lo estamos viendo en otras regiones también, ¿no? Por eso regreso a esos fenómenos tan preocupantes que están ocurriendo también en Sudamérica, ¿no? Y la pregunta es ¿hacia dónde vamos? Pero efectivamente la tendencia autoritaria también está clara, y frente al fenómeno migratorio lo único que está provocando es una deshumanización todavía más alta de esos movimientos humanos. ¿Quisieras dar un último mensaje ya de despedida, Lucy? No, pues agradecerte mucho y decir que, bueno, creo que no todo está perdido todavía, o sea, creo que le podemos apostar todavía al Poder Judicial, creo que sí le podemos apostar a la rendición de cuentas, a mecanismos internacionales, ¿no? Yo sí apostaría por la cooperación internacional también, que tendría que estar llegando fuerte a México, y sobre todo el tema de la ayuda humanitaria, ¿no? Yo creo que sí hay caminos en México para combatir la violencia de manera distinta. Sí creo que estamos actualmente pasando como por un point of no return, ¿no? Sí. Pero creo que todavía pudiera haber cierta luz al final del túnel, ¿no? Porque creo que las violencias es posible categorizarlas, es posible con lo que tenemos pues combatirlas y vigilarlas,
pero sí estoy segura que lo que tenemos ahora en el país, hablando de instituciones, difícilmente lo pueden lograr, ¿no? Y lo vemos con Ayotzinapa y la Fiscalía, ¿no? Que era el caso. Y aún así cancelaron órdenes de aprehensión, renunció el fiscal, pero sí creo que la cooperación internacional ha jugado un buen papel, por ejemplo con el GIEI, creo que es una buena experiencia que se debería de repetir, no solo para el caso de Ayotzinapa, sino para causas, como para causas estratégicas de violencia que vive en el país. Entonces creo que sí hay como luz al final del túnel, solamente tenemos que lograr esa voluntad política para que suceda. Pues sí, y yo estoy muy agradecido con ustedes dos porque en verdad me enriquecen, nos enriquecen la perspectiva y además nos hacen ver la pertinencia y lo afortunado que fue plantear este foro, ¿no? Definitivamente el tema de la migración es algo que tenemos que empezar a abordar ya en aras de buscar algunas propuestas concretas, ¿no? Para atender esto y que no termine por desbordarse, ¿no? Entonces, bueno, tan solo me quedaría invitarles mañana, si ustedes quisieran acompañarnos al conversatorio sobre infancias desplazadas, cómo refugiar nuestro futuro, que se estará llevando a cabo en el auditorio del MUAC a las 10 de la mañana. Si estuvieran ahí, bueno, sería un honor y además nos engalanarían mucho, quizá incluso para seguir discutiendo ahora desde la perspectiva de las infancias. Entonces, bueno, pues llegamos a la conclusión de este conversatorio. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Y por su participación. Muchas gracias.